voy a hablar del generado, ¿sale? Entonces voy a comenzar con lo siguiente, compañeros. Voy a definir esto, ¿no? Bueno, primero una proposición. Primero viene esta proposición que va así. La proposición dice lo siguiente. Si G es un grupo, y vamos a tener esto y HJ con J en un I es una familia de subgrupos. Si esta es una familia de subgrupos de G y vamos a decirlo aquí con I un conjunto, ¿qué podemos decir, compañeros? Compañeres. ¿Por qué necesito I un conjunto? ¿Alguien lo sabe? Si no, nos saldríamos del paraíso que Cantor creó para nosotros, ¿verdad? Estaríamos ya hablando de clases propias y cosas de ese estilo, ¿verdad? Problemas con fundamentos, compañeros. Entonces vamos a continuar si les parece bien. Si tenemos una familia de subgrupos de G, entonces la intersección de todos esos subgrupos, voy a ponerlo así, la intersección con I en I de los HIs es un subgrupo de G. Eso es lo primero que vamos a ver, ¿ok? La intersección de subgrupos de un grupo vuelve a ser un subgrupo, ¿verdad? ¿Vamos bien? Déjenme nada más revisar algo y vamos a continuar. Mientras copien, si tienen que copiar, gracias. Y vamos a continuar. Vamos a hacer la demostración si les parece bien, ¿ok? Vamos a hacer la demostración de esta proposición. Vamos a ver qué onda. ¿Será cierto lo mismo para la unión de subgrupos o cómo lo ven, compañeros? Dicen que no. Para la intersección sí. Dicen ok. Entonces la unión parece ser que no lo va a hacer. No va a ser un subgrupo, pero la intersección sí, ¿ok? Si tienen dudas pueden decirlos y con mucho gusto aclararemos todo, ¿sale? Entonces vamos a comenzar. Entonces tenemos que demostrar, vamos a ponerlo de esta manera, si gustan, por demostrar la primera propiedad. Primero demuestro que es cerrado bajo la operación y luego bajo inversos, ¿les parece bien? Hay varias equivalencias, entonces voy a poner esta. Por demostrar que para todo A y B en la intersección de las HIs con I en I, A estrella B también vuelve a estar en esa intersección. ¿Ok? Y luego vamos a ver con los inversos, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué ocurre con esta segunda parte. Para cualquier A en la intersección de los HIs con I en I, entonces A a la menos 1 vuelve a estar en la intersección de los HIs con I en I. ¿Ok? Son esas dos cosas que queremos demostrar, ¿sí? Recuerden que en este curso el objetivo es pues estudiar los grupos, ¿verdad? Tanto los grupos, cómo son y cómo es la estructura interna, ¿verdad? Para lo de adentro, cómo están estructurados los subgrupos de un grupo, vamos a jugar con cosas ya de retículas, ¿vale? Tema de retículas, ¿vale? Entonces vamos a hacer la primera demostración. Viene la primera demostración, decimos sean A y B, elementos en la intersección de los HIs con I en I. Si tenemos eso, ¿qué podemos decir, compañeros? ¿Me ayudan? Entonces, exacto, A está en HI
para todo I en I, ¿verdad? Y también B está en HI para todo I en I. ¿Les parece bien, compañeros? Si A y B están en la intersección, pues están en cada uno, ¿verdad? De los HIs que son subgrupos por hipótesis, ¿verdad? Ya que tenemos esto, ¿qué más podemos decir? Exacto, como HI es un subgrupo de G, ¿verdad? Muy bien. O sea, cada uno de los HI es un subgrupo y A y B en particular también están en HI, entonces, ¿qué pasa? Por asterisco, ¿verdad? Exacto. Por asterisco, A estrella B vuelve a estar en HI, ¿cierto? Y eso es para todo I en I. Por lo tanto, A estrella B está en todos los HIs, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir un poco. En HI para todo I en I. Y entonces podemos concluir que A estrella B, si está en todos, está en la intersección, ¿verdad? Por definición de intersección. Está en la intersección de los HIs con I en I. Y entonces ya lo tenemos, compañeros. Ya está esto, ¿verdad? Entonces A estrella B está en la intersección de los HI. Y ya tenemos la primera parte, ¿ok? Perfecto. Vamos a esperar. ¿Ya copiaron todos? ¿Todes? ¿Hay alguien que tenga dudas? También se... Eso de por estrellita de allá... ¿Aquí? Es esta de acá. Ajá, pero la misma estrellita, pero la estrella correspondiente al HI. O sea, HI cumple estas dos condiciones. Cada HI cumple estas dos condiciones, ¿verdad? La estrella y la doble estrella. ¿Sí? Yo quiero que la intersección de las HI también cumplen estrella y doble estrella. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pueden preguntarme cualquier cosa, ya lo saben. De álgebra, ¿no? Ok. Vamos a continuar, compañeros. ¿Puedo borrar de este lado? Ok, vamos a borrar y vamos a ver qué ocurre con lo siguiente. Ya nada más vamos a ver que he cerrado bajo inversos. Y entonces la intersección nos va a ayudar mucho cuando hable del subgrupo generado. Ahorita van a ver. Aunque yo creo que ustedes ya lo intuyen por álgebra lineal, ¿sale? Va a ocurrir casi todo lo de álgebra lineal, en este caso de los generados. Entonces, ahora vámonos a la siguiente parte. Queremos demostrar que para todo A en la intersección de los HIs con I en I, implica que A la menos 1 también está en la intersección de los HIs con I en I. ¿Ok? Entonces ya está. Estamos escribiendo todo muy en orden, ¿vale? Estamos escribiendo todo en orden, compañeros. También recordarles que las tareas vamos a estar... Unas ya tienen respuesta, muchos ejercicios ya tienen respuesta, y ya les había comentado, ¿no? Y también los que quieran que resolvamos, pues aquí lo resolvemos, ¿no? ¿Sale? Ok. Entonces, pues vamos a continuar. Demostración, ¿me ayudan? Análogamente, ok, muy bien. Si A pertenece a la intersección de los HIs con I en I, ¿qué podemos decir? Exacto. Entonces, A está en HI para todo I en el conjunto de índices I, ¿verdad? Y luego, ¿qué más podemos decir? Exacto. Como HI es subgrupo, exacto, de G, entonces su inverso está en HI, ¿verdad? Excelente. Para todo I en I, y ya lo logramos. Es algo sencillo y también muy ilustrativo. Es muy parecida a la demostración en espacios vectoriales, ¿verdad? En realidad no hay nada extraordinario. Entonces vamos a continuar. Entonces A a la menos 1 está en HI para todo I en I. Por lo tanto, A a la menos 1 está en la intersección de todos los HIs con I en I. Y ya lo logramos, ¿verdad? Por lo tanto, podemos concluir
lo siguiente. Podemos concluir que la intersección con INI de los HI es un subgrupo de G. Entonces, la intersección arbitraria de subgrupos es un subgrupo, ¿cierto? Y esto va a ser muy importante para lo que viene, ¿sale? ¿Hay alguna observación o vamos bien? Se vale preguntar, ¿eh? ¿Vamos bien? ¿Todos? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿No? Entonces vamos a continuar. La siguiente pregunta, pues tenemos la intersección y ahora vamos a hablar de la unión. Ya había salido la clase del jueves, algo relacionado con esto. Vamos a mencionarlo. Pregunta, ¿la unión de subgrupos es subgrupo? ¿Cuál es el contraejemplo? Ok. Exacto. La unión de subgrupos de un grupo siempre es subgrupo. Siempre es un subgrupo. Esa es la pregunta y la respuesta ya dijeron que es no, ¿verdad? La respuesta es no. Y el contraejemplo es el siguiente, ya lo dijeron también. Contraejemplo. El contraejemplo es este. Z con la suma es un grupo, ¿verdad? Es grupo H1 igual a... Ya dijeron que los múltiplos de 2... Ya habíamos demostrado, ¿verdad? Que los múltiplos de cualquier número entero eran subgrupo. Y H2 igual a 3Z es... Bueno, más bien son subgrupos, ¿verdad? De Z. Estos son subgrupos de Z. ¿Qué más podemos decir? Son subgrupos de Z con la suma. ¿Y qué más sigue? No es cerrado, ¿verdad? Denme dos elementos que no quede ahí, de tal manera que no quede ahí la suma. Exacto, ¿no? 2 está en H1 y 3 está en H2. Sin embargo, 2 más 3 no está en la suma, ¿verdad? En la unión, perdón. H1 unión H2. Y si quieren lo ponemos así, ¿verdad? H1 unión H2. Sin embargo, 2 más 3, que es 5, no está en la unión, ¿verdad? No es ni múltiplo de 2 ni múltiplo de 3. Por lo tanto, no está en la unión, ¿sí? Ok. Muy bien. Entonces, la intersección de subgrupos siempre es un subgrupo, sin embargo, la unión no. En álgebra lineal es un ejemplo típico. Cuando sí ocurre que la unión de subgrupos es un subgrupo, ¿se acuerdan? ¿Cuándo qué? Exacto, cuando uno está contenido en el otro, ¿lo recuerdan? Si uno está contenido en el otro, sí es un subgrupo, ¿verdad? Entonces, eso mismo se va a cumplir aquí. Si uno es un subgrupo del otro, entonces la unión es un subgrupo, ¿ok? Lo vamos a demostrar en la tarea, pero bueno, si no lo hacemos también aquí sin ningún problema. Y ahora sí voy a definir el generado. ¿Cómo se definía el generado en álgebra lineal? ¿Lo recuerdan? Vamos a pensar. Hay varias formas de definirlo, ¿verdad? A ver, ¿quién me ayuda con una? Como una combinación lineal de la base, ok. Va por ahí, es una buena idea. A ver, vamos a ver el subgrupo generado. O vamos a hablar del generado primero. Ok. Muy bien, muy bien. Si hay varias equivalencias, aquí también se van a tener. Sea G un grupo, vamos a comenzar de esta forma, sea G un grupo y A un subconjunto de G. No estoy diciendo que sea un subgrupo, sino simplemente un subconjunto, ¿verdad?
Se define el generado de A como sigue. El generado simplemente va a ser la intersección de todos los subgrupos que contienen A, ¿verdad? Es una de las tantas definiciones. Otra es que va a ser el análogo de las combinaciones lineales, ¿verdad? De todas las combinaciones lineales de sus elementos va a haber un análogo. ¿Cuál otro era, compañeros? El menor subgrupo que contenga, ¿se acuerdan? Entonces, esas tres equivalencias también se van a tener su análogo aquí, como se tenía en álgebra lineal, ¿sale? Entonces, vamos a ver qué onda. Se define el generado de A como sigue. Primero, estas líneas, ¿sale? El generado de A es la intersección de todos los H's subgrupos de G, de tal manera, bueno, la intersección, si quieren lo ponemos así, de todos los H's, bueno, así lo pongo de esta manera, subgrupo de G, de tal manera que A está contenido en H. ¿Sí vamos bien? Es decir, el generado de A es la intersección de todos los subgrupos de G que contienen el conjunto A. ¿Sí? ¿Lo escribo o si me lo entienden? ¿Sí me lo entienden o si lo escribo? ¿No lo escribo? Ok. No, pues como ustedes quieran, con mucho gusto, ¿eh? Dicen, si nos obligas, ok, vamos a hacerlo. O mejor se los digo y ya ustedes le escriben. La intersección el generado de A es la intersección de todos los subgrupos de G que contienen A. Es decir, el generado de A es la intersección de todos los subgrupos de G que contienen A. Al conjunto A. ¿Y qué podemos concluir, compañeros? Además, por la proposición anterior, que es un grupo, y por la proposición, exacto, y por la proposición anterior, es el generado de A es por lo tanto un subgrupo. Un subgrupo de G, ¿ok? Entonces ya está aquí. El generado de A es la intersección de todos los subgrupos de G que contienen A. Y ahora vamos a hablar un poco de las equivalencias, ¿sale? Miren, podemos jugar, ya les puedo decir un poco sobre algunos grupos. Noten, ya conocemos a todos los subgrupos de Z, entonces podemos jugar por ahí porque sabemos que el generado siempre va a ser un subgrupo, ¿verdad? Entonces, fíjense, además podemos decir algo más. Un subgrupo de G que contiene a A, ¿verdad? Al conjunto A. Entonces esto es muy importante, compañeros, ¿sale? O sea, no nada más es un subgrupo de G, sino que además contiene A, ¿verdad? Entonces es muy fácil encontrarlo en el camino. ¿Les parece bien? Voy a ver unos ejemplos. Voy a dar ejemplos sencillos con cosas que ya vimos. Me pregunto si Octavio vio los subgrupos de ZN o no ¿sí los vio? Los subgrupos de ZN con N', ¿sí dijo quién eran? De los demás, ¿no? Ok, vamos, pero está muy bien lo que vio Octavio. Lo vamos a retomar en su momento. Chequen. Pues considera los enteros nuevamente con la suma, ¿ok? Y yo voy a tener un conjunto finito. Díganme 4 números.
A igual a 32, perfecto. Denme otro número, no tan grandes, no se excedan. Porque todo esto voy a tener que dibujar. ¿Cuál? El 0, te excediste también tú. El 4, pongan 16, otro que no sea par. 3, ok, 3 y 7 también si quieren. 3 y 7, a ver si no me arrepiento. Entonces, ahí está. Es esa y yo quiero el generado de A. Obtener el generado de A. Pero nosotros vamos a decirnos, de entrada debe de ser un subgrupo que contenga ese conjunto. ¿Verdad? Entonces vamos a empezar con las ideas y queremos recordar, bueno, quiero recordarles en este momento que ya teníamos cómo eran y cuáles eran todos los subgrupos de Z, ¿recuerdan? Entonces voy a empezar, compañeros. Aquí tengo a Z en orden, 2Z, 3Z, 5Z, 7Z y así. ¿Les parece bien? Entonces va a empezar a caer todo. Y por aquí tenemos al 4, al 8, 8Z, y así nos vamos. 6Z anda por aquí, ¿verdad? 6Z, por aquí anda 15Z, y así va la retícula, ¿verdad? Así va la red de los subgrupos de Z. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver o buscar el generado de A. El generado de A debe ser un subgrupo de este que contenga a 32, a 0, a 4, a 16, a 3 y a 7. ¿Sí lo recuerdan? Miren, aquí voy a poner al 0 para que no nos olvidemos de él. Así está, ¿verdad? Toda la red de los subgrupos de Z. Entonces quiero que contenga a 7. ¿Cuáles son todos los subgrupos de Z que contienen al 7? ¿Verdad? Y entonces ya no hay muchas opciones. Tiene que contener a 7Z. ¿Sí lo ven? Porque tiene que contener al 7. Y no hay otro subgrupo que contenga al 7 más que este. Entonces decimos... Nótese que 7Z está contenido en el generado de A. ¿Sí, verdad? Porque tiene que estar 7 y todos sus múltiplos, ¿verdad? En el generado de A por ser subgrupo. Entonces ya no tiene muchas opciones porque tiene que ser la intersección de todos los subgrupos que contienen A. Entonces, tiene que contener a 7Z y también tiene que contener a ¿quién? A 3Z. Y tiene que contener a 32Z, a 0Z, 4Z, 16Z. ¿Sí lo ven? Entonces esto ya está muy crítico. 32Z también está contenido en Z. ¿Quién más? 0Z también está contenido en el generado. Quise decir aquí el generado de A, perdón. El generado de A. ¿Quién más? 4Z también está contenido en el generado de A. ¿Y quién más? ¿Ya están todos? Y el 16, ¿verdad? 16Z debe de estar contenido en el generado de A. Entonces, este tiene que estar. Este también. Y para que este y este estén contenidos en alguien, ¿en dónde les queda? ¿Cuál es la última opción? La única opción. Z. Ya está. Sin tanto rollo, ¿verdad? ¿Sí lo vieron? Por lo tanto, compañeros, el generado de A es Z en este caso. ¿Sí lo ven? Entonces, si nosotros vemos esto que llamaremos, se llama la retícula de subgrupos de Z, nos ayuda mucho a entender cómo es el generado. Sale sin hacer las operaciones de cerradura y esos juegos. ¿Sí lo notan? Entonces, vamos a concluir que, por lo tanto, el generado de Z
¿quién es? El generado de A, perdón, el generado de A es Z. Listo. Ya está, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo de generado. Aquí estoy utilizando esa propiedad de que es un subgrupo que contiene a todos los elementos. ¿Sí lo notan? ¿Sí vamos bien o más o menos? ¿No queda claro o sí? ¿Todo chido? Perfecto. Ahora vámonos con otro ejemplo. Ahora vámonos a trabajar más con la propiedad de... las propiedades de subgrupos. Chequen, voy a hacer esto. Consideramos ahora 6Z, Z6, perdonen. ¿Quién era Z6? ¿Se los dijo Octavio? Z6, ¿les puso suma cuadro o no les puso suma cuadro? No se las puso. ¿No les puso la suma en Z6? Ok, yo le llamaré suma cuadro. A ver, voy a definirlo aquí y lo retomaremos en su momento. Definición, una definición importante está aquí, es de Zn, con su suma cuadro, ¿ok? Entonces, lo que voy a empezar a decir es lo siguiente. Se define Z6, perdón, en Zn en general, así, como el conjunto de las clases de equivalencia módulo n, ¿se acuerdan? Como el conjunto de las clases de equivalencia módulo n. De equivalencia módulo n. N. Es decir, y vamos a ponerlo aquí. Es decir, Zn es el conjunto de cosas de esta manera, de tal manera que A está en los enteros, donde, ¿qué se tiene, compañeros? ¿Esto ya lo conocían o no lo conocían? O más o menos. No lo conocían, ok. Entonces vamos a continuar. Donde la clase de A, ¿quién es? La clase de A son aquellos números enteros de tal manera que A es congruente con B módulo n, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de las congruencias, compañeros? ¿Sí? Si alguien no se acuerda, dígamelo. Que es lo mismo que decir esto. El conjunto de los números enteros de tal manera que n es factor o n divide a menos b. ¿Se acuerdan? Este símbolo es de ser factor, ¿verdad? De divide, es decir, es un factor entero de a menos b, ¿cierto? Otra equivalencia es esta. El conjunto de los enteros de tal manera que b tiene el mismo residuo que a al ser dividido entre n, ¿verdad? B tiene el mismo residuo que A al ser dividido entre N. Entre N. Y así podemos escribir que es Z, que es la clase de A, ¿ok? Tenemos tres equivalencias de esto, ¿verdad? Entonces, pues ya está. Ser congruente, recordamos, si no voy a enfatizarle a Octavio que lo vuelva a mencionar. Ser congruente es una relación de equivalencia. Aquí lo vamos a utilizar muchísimo, ¿ok? Porque vamos a hacer pasos análogos cuando estemos generalizando cosas aquí. Va a ser algo muy parecido. En algún momento haremos el equivalente a pasar de Z a los ZNs. ¿Sí? Pero va a ser como una generalización. Entonces vamos a utilizar también la idea de relación de equivalencia y de particiones. Y de clase de equivalencia. ¿Sí se acuerdan o más o menos? Si no se acuerdan, si se acuerdan más o menos, pues vamos viéndola. ¿Sale? Octavio, la clase de mañana
va a mencionar eso, ¿sale? Va a hablar de relaciones de equivalencia y particiones. Y que hay una biyección, ¿verdad? Hay una correspondencia biyectiva entre ellas, ¿sí? Cada relación de equivalencia induce una partición y cada partición induce una relación de equivalencia. Todo esto lo vamos a ver aquí, ¿sale? Siempre díganos si no les queda claro para que yo o el ayudante lo chequemos. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Ya que tenemos esto, pues vamos a definir la operación. Se define la operación yo le voy a poner este símbolo, suma cuadro, de Zn en Zn como sigue. Zn cruz Zn en Zn como sigue. La clase de A suma cuadro, la clase de B, ¿cuánto es, compañeros? La clase de la suma. Esta es la nueva suma que estoy definiendo para mis clases y esta es la suma en los enteros, ¿verdad? Ahorita vamos a aclarar. Esta suma que estoy definiendo yo aquí, o sea, Zn no es un conjunto de números. Zn es un conjunto de n bolsas. No hay problema si me quito la tapabocas. Es muy cansado de estar hablando mucho y tener que estar con el tapabocas. Entonces, lo que tenemos aquí, compañeros, es lo siguiente. Zn no es un conjunto de números, es un conjunto de n bolsas. Z2 va a ser un conjunto de dos bolsas. En una bolsa están los pares y en otra los impares. Z3 va a ser un conjunto de tres bolsas. Los múltiplos de 3, los múltiplos de 3 más 1 y los múltiplos de 3 más 2. Son tres bolsas. Lo vamos a ver en un momento, ¿sale? ¿Qué voy a hacer? Pues esa suma cuadro opera con bolsas, no opera con números. ¿Sí? Nada más que cada bolsa tiene muchos representantes. ¿Quiénes son sus representantes? Los números enteros. ¿Sí lo ven? Bueno, los números enteros pueden ser representantes de cada una de sus clases. Pero es cosa distinta hablar de una operación entre números a una operación entre bolsas, ¿verdad? Entonces, Zn no es un conjunto de números, es un conjunto de bolsas, ¿ok? Que además las bolsas están prohibidas, ¿no? Vamos a continuar. Entonces, chequen. Así se define la operación suma, ¿ok? Vamos a ver ejemplos de Z2, Z3 en adelante, ¿sale? Entonces, son importantes estos ejemplos porque estos nos van a ayudar a aterrizar la teoría que estemos trabajando, ¿sale? Entonces voy a dar estos, después la siguiente clase también hablaré de los SNs porque son muy importantes, ¿ok? Entonces noten lo que viene. Ejemplos, o sería subejemplos, ¿verdad? Ejemplos. 1, Z2. Vamos a ver qué onda con Z2, vamos a ver todos sus subgrupos y de ahí podemos jugar con los generados. ¿Sí les parece bien? Entonces, Z2 con la suma cuadro. Z2 pues está formado por todas las clases de A según la definición, de tal manera que A está en los enteros y la clase de A, compañeros, está formado según la definición por todos los enteros que tienen el mismo residuo que A al ser divididos entre 2. ¿Cuántos residuos distintos hay al dividir entre 2 un número entero? ¿Cuáles son? El 0 y el 1. Excelente. Entonces, pues todo se reduce a que se van a tener dos clases, ¿verdad? Aquí. Son todos los B's en los enteros, de tal manera que A es congruente con B módulo 2. ¿Ok? Entonces se van a tener solamente dos clases. La clase del 0 pues va a ser la clase de los enteros de tal manera que 0 es congruente con B módulo 2. Y los que son congruentes con 0 módulo 2 son los pares, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo aquí. La clase de 0 son entonces 2Z, ¿les parece bien?
Y vamos a trabajar con lo siguiente. La clase de 1 serán aquellos números enteros de tal manera que 1 sea congruente con b módulo 2, ¿verdad? Y esto, pues, ¿quiénes son los que son congruentes con b módulo, perdón, congruentes con 1 módulo 2? ¿Podrías repetir, por favor? Ok, muy bien. Vamos a ponerlo aquí. Ahorita revisamos lo que mencionas. Serían los impares, ¿verdad? Los b's en los enteros de tal manera que b es de la forma 2q más 1, ¿verdad? Son los que tienen el mismo residuo al ser divididos entre 2, el mismo residuo que 1. Entonces quedaría b igual a 2 por q más 1 con q en los enteros, ¿verdad? Que son los impares. La clase del 2, ¿quién será, compañeros? ¿Quiénes son congruentes con 2 módulo 2? ¿Me ayudan? Pues también la clase del 0, ¿verdad? O sea, análogamente la clase del 2, chequen. La clase del 2 son aquellos enteros de tal manera que 2 es congruente con b módulo 2. Es decir, 2 divide a 2 menos b, o b tiene el mismo residuo al ser dividido entre 2, tiene que ser el residuo 0, ¿verdad? Entonces son los pares. Y así se va a tener que la clase del 2 es la clase del 0 y es la clase del 4, del 6, del 8, de todos los pares, ¿verdad, compañeros? Entonces ya está. Vamos a ponerlo de este color. Bueno, lo voy a poner así primero. Esta es la clase del 0. Este sería la primera bolsa, ¿verdad? Que es lo mismo que la clase del 2, que la clase del 4. Y así, ¿verdad? Y también la clase del menos 2, la clase del menos 4 y todas ellas, ¿ok? Entonces, esta es la clase, una de las dos clases que se van a tener aquí. La otra es la de los impares, que es la del 1, la del 3, la del 5, ¿sí lo ven? Entonces, Z2 es una caja con dos bolsas, la bolsa azul y la bolsa roja, vamos a ponerla ahorita. ¿Les parece bien? Ya casi vamos a concluir esta clase en un instante. De la misma manera, la clase de cada uno de los impares es la clase del 1. Y entonces vamos a tener algo importantísimo aquí. Vamos a ponerlo así. Análogamente, la clase del 1 es la clase del 3, la clase del 5, la clase del 7 y así sucesivamente. Pero también la clase del menos 1, del menos 3, del menos 5, del menos 7. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Algo muy padre. Por lo tanto, vamos a ver qué onda con esto. Por lo tanto, Z2 es una caja con dos bolsas. La bolsa azul, cuyo representante es el 0, pero también puede ser el 2, el 4, el 6, cualquier par. Y la bolsa roja, que tiene a los impares, ¿verdad? Entonces, Z2 no son dos números, son dos bolsas, ¿sí? La azul y la roja. ¿Qué vamos a definir aquí? Una operación, ¿verdad? La suma cuadro me está definiendo una operación. Esto lo vamos a mencionar la siguiente clase, ¿ok? No sé si mañana va a haber clase conmigo o con Octavio, les digo al rato, ¿sale? Tengan un excelente día, compañeros. Que les vaya muy bien. Gracias a ustedes.